tratamiento de la hipercolesterolemia. El doctor Jesús Ejido, catedrático de Medicina y jefe de servicio de nefrología de la Fundación Jiménez Díaz, nos va a hablar precisamente de estas nuevas alternativas y perspectivas en el tratamiento de la hipercolesterolemia en prevención cardiovascular y envejecimiento. Muy bien, gracias, profesor Asir. Bueno, obviamente hay que agradecer a profesor Fernández Cruz, mi querido amigo Arturo, para la invitación. En este caso, aunque obviamente me gusta hablar de temas mucho más personalizados, pues por razones obvias, pues soy un iniciador o un alumno del tema nuevo, que es de tremenda importancia, los nuevos fármacos para bajar el colesterol. En realidad es the coming age of los PCSK9 inhibidores, ¿no? Brevemente vamos a abordar 4 temas, grosso modo. Uno va a ser cómo el descenso del colesterol es uno de los grandes aspectos en la historia de la humanidad para bajar la mortalidad cardiovascular, y cómo estos fármacos son seguros, efectivos, cómo algunos aspectos que están incorporándose son predictivos no de la enfermedad cardiovascular, y luego un tema muy interesante bajo el punto de vista biológico y conceptual, si estos inhibidores, y en realidad la proteína PCSK9, cuál es el papel que tienen más allá de bajar el colesterol. Muy brevemente podríamos decir que la historia del colesterol es una historia de éxito. Probablemente, yo pienso en muchas ocasiones que en los hospitales habría que poner un monumento que pusiera en inglés "to the statins", porque probablemente han sido los fármacos que más vidas han salvado. De esta forma, en la parte de la izquierda ven ustedes desde la Segunda Guerra Mundial, una fecha dramática, los grandes avances que se han producido en ese tema y que de hecho los premios Nobel comentaron Goldstein y Brown en un artículo en Cell el año pasado muy bonito que recomendaría a los jóvenes. Brevemente, fíjense ustedes, en el año 75 se descubre en realidad el receptor LDL, que va a ser clave en la eliminación del colesterol, del metabolismo, y ese mismo año se publican algunos aspectos clínicos, estudios clínicos. Tenemos que dar un salto al año 2000 con áreas muy interesantes en el intermedio, donde se publica el Heart Study, el Heart Protection Study, y se descubre PCSK9, que van a ver ustedes que es un elemento importantísimo del control del metabolismo del colesterol, y en pocos años se disparan las publicaciones y los trabajos para demostrar ya que tenemos inhibidores de PCSK9, en este caso anticuerpos, aunque los tratamientos son mucho más diversos. Por tanto, uno podemos decir cuál es el estado presente del tema de los hipolipemiantes. Obviamente las estatinas, como digo, han cambiado el panorama, son genéricos, ampliamente prescritas, baratas y con una gran incidencia en nuestra población. Ezetimibe, que obviamente es más caro, añade en algunos aspectos un beneficio adicional, y tenemos ahora los grandes estudios clínicos que comentaré al final, donde se abordan o bien de forma individualizada, como pueden ser los inhibidores de PCSK9, o en forma conjunta con 2 abordajes a modificar el metabolismo del colesterol. Brevemente, artículo del grupo del Cholesterol Treatment Trialist, que se publicó ya hace más de 15 años, demostraba un hecho que es incontrovertible, y aunque en realidad han extendido el número de participantes en otros metaanálisis, este estudio ya venía a mostrar, hace ya 15 años, cómo la reducción de estatinas en 5 años de eventos cardiovasculares mayores puede ser, grosso modo, que un 20% de descenso de 39 miligramos del LDL tiene un efecto tremendamente positivo. Obviamente esta es la línea que todos ustedes conocen, bien sea de un lado o de otro, como el bajar el LDL lleva consigo una mejora importante en eventos. Yo creo que es importante para los más jóvenes este aspecto descriptivo, cómo realmente de partir, imaginemos de un aspecto basal de colesterol 148, el bajar a 109 lleva consigo teóricamente un 20% de disminución de riesgo cardiovascular, y una bajada hasta 70, otro 20% adicional. Por tanto, esta simple esquemita es importante para saber qué niveles debemos tener en los pacientes o en los sujetos de alto riesgo. Brevemente, ya se planteó desde hace muchísimos años si eran o no seguros los descensos dramáticos del colesterol, y aquí tienen ustedes ya un artículo del 2005, que es importante recordarlo ya por la historia, cómo el bajar el colesterol por abajo de 80 tenía efectos prácticamente muy significativos respecto a tener niveles de forma muy gradual, incluso
por debajo de 40 miligramos decilitro. Y obviamente en el metaanálisis publicado hace un par de años volvían a confirmar que realmente el bajar el colesterol no sabía muy bien dónde estaba su límite. De hecho, en el trabajo, que ya no vamos a ver más, el megatrial de estatinas, ¿no?, con más de 18.000 pacientes, venían a decir cómo la adición de ezetimibe en realidad tenía un efecto significativo, aunque no tremendamente positivo, lograba bajar el colesterol de forma muy importante, o de forma un 20% adicional, confirmando la teoría de que cuanto más bajo, mejor. De hecho, en una revisión que recomendaría, publicada por Rory Collins hace unas semanas en el Lancet, un artículo de más de 20 páginas, viene a ser ya una revisión y prácticamente una defensa de lo que son las estatinas y a mencionar que no solamente bajan los eventos, sino que la mortalidad, y vean ustedes como el descenso de mortalidad en el área cardiovascular viene a ser un 12% y una incidencia menor en disminución de la mortalidad de causas no o cardiovasculares, ¿no? Y podemos decir de forma muy clave para los más jóvenes que los beneficios de estatinas son, bajan el riesgo absoluto, depende del riesgo, es decir, cuanto más riesgo son más efectivas, y también del descenso del colesterol. Un importante aspecto que ya se conoció del estudio ARIC es que la duración del descenso del LDL cuenta, es importante. Hay que, en este artículo que citaba de Roy Collins, se observa que ya el beneficio al año ya es sustancial en cuanto al descenso de mortalidad de forma aditiva. Y este es un trabajo histórico que citaba también Goldstein y Brown en el trabajo del CEL, pero que viene en realidad del estudio ARIS, cómo la permanencia de sujetos heterocigotos para el gen del PCSK9, además con un colesterol de descenso similar a una estatina, con menos tiempo, con 5 años, tenía un efecto muy llamativo en la enfermedad cardiovascular, y fíjense ustedes cómo un descenso de 30% mantenido en 5 años tiene un descenso de 30%, grosso modo, y los heterocigotos tienen un 90%. Por tanto, la duración importa. Y de hecho, las grandes cuestiones que se plantean en el tratamiento de los hipolipemiantes es cuándo tratar, cómo tratar y cuánto tiempo hay que tratar. Brevemente, podemos decir cómo se realiza esto en la clínica práctica. Sí que es cierto que los trabajos publicados hace 10 años con atorva 80 miligramos observaron que en estudios muy controlados, obviamente, por los médicos, hasta un 62% tenían niveles de menos de 70. Sin embargo, el estudio publicado hace unos meses, el Europa Expire 4, ha mostrado que solamente entre el 20 y 30% de los sujetos tienen una estatina de menos de 70, y en un estudio realizado en la Fundación Jiménez Díaz con otros hospitales del sur de Madrid, fíjense ustedes cómo el descenso, después, a los 6 meses de tener un síndrome coronario agudo, solamente el 32%, grosso modo, tienen un nivel de colesterol por debajo de 70. Por tanto, está claro que sabemos muy bien que hay que bajarlo, pero en la vida real nos demuestra que no es tan fácil, y nos viene a decir que la compliance de las estatinas permanece subóptima y que, por tanto, necesitamos tratamientos mucho más intensos y, por tanto, ciudadanos más concienciados, igualmente sus médicos. Brevemente, como saben ustedes, esta es una de las aventuras biológicas más importantes en los últimos años, diría yo, y vean ustedes como un trabajo que se publicó prácticamente en el Nature Genetics hace 12 años, donde se observó que unos estudios por Abifadel en pacientes con hipercolesterolemia dominante autosómica estaban buscando si había mutaciones en el gen del LDR, el receptor, o en el ApoB. Encontraron un grupo de pacientes que no tenían una de estas mutaciones y tenían mutaciones de ganancia de función en el PCSK9 y tenían esta hiperlipidemia. Eso dio lugar a prácticamente a una pléyade. En solamente 2 años se sabían ya los mecanismos moleculares, porque esta nueva o esta proteína identificada, que les voy a mostrar brevemente cómo actúa, es clave en el metabolismo del colesterol y era un paso de gigantes en este tema. Vean ustedes de forma regular el receptor para el LDL, lo que hace es captar el LDL, este es el hígado, lo que hace es lo capta, lo lleva al endosoma, aquí el colesterol se incorpora a la célula y vuelve a reciclar el LDL que va a la superficie y continúa el ciclo de captación del LDL patológico. La proteína PCSK9 se une al dominio extracelular de la proteína del receptor LDL y en lugar de disociarse en el endosoma, lo lleva al lisosoma donde se digiere y, por tanto, no hay un reciclamiento del LDL y, por tanto, el colesterol aumenta.
Brevemente, estos son los esquemas y vean ustedes los avances en biomedicina, como en pocos años se ha pasado de identificar el gen que regula esta proteína, esta convertasa, a prácticamente tener ya en menos de 10 años anticuerpos y grandes trials clínicos, como ven ustedes, de una gran intensidad. Brevemente, ya hemos comentado, se descubre una gran cantidad de mutación, se observan en estudios también en pacientes que tienen pérdida de PCSK9, ya empiezan a tratarse el primer sujeto en el 2010 y ahora tenemos la FDA y EMA en el 2014-2015, tiene ya 2 indicaciones que luego comentaré, y vean ustedes los clinical trials que están en marcha, con Evolucumab, 27.000 pacientes, nunca visto en el tema de estatinas, el Odyssey Outcomes con Alirocumab, 18.000 pacientes, el Expire 1, el Bococizumab, 17.000 y el 2, 10.000 pacientes. Por tanto, vean ustedes que entre todos, más de 50.000 pacientes van a recibir anticuerpos anti-PCSK9 y vamos a tener información muy importante ya el próximo año una parte y el 2018 otra. Estos son los 2 fármacos que están ya comercializados en España, el Alirocumab de Sanofi Regeneron y Evolucumab de Amgen, y el de Pfizer también será prontamente, se espera, aceptado. Brevemente, como saben ustedes, solo les muestro un ejemplo. En este caso con Alirocumab, que añadido a una estatina es capaz de bajar 50-60% del colesterol, y aunque los estudios son muy preliminares, los estudios post-hoc observacionales ya sugieren que pueden reducir el número de eventos cardiovasculares, y aquí se pone que no hay grandes efectos adversos, aunque luego comentaremos algún aspecto peculiar. Muy importante, bueno, a nosotros quizá nos interesa la patología renal y este contexto, cómo el Alirocumab es efectivo a diversas dosis, independientemente de la función renal y de la proteinuria, y también reducen estos enfermos el LPA de una forma sustancial y no tienen ningún impacto en la función renal. Por tanto, este subgrupo importante de pacientes pueden ser perfectamente bien, independiente de que hay que sentar las indicaciones, receptores de estos anticuerpos. Un tema, como saben ustedes, importante y que va a ser la base de una de las indicaciones, va a ser los efectos de las estatinas sobre el daño muscular. Se calcula que hay aunque es muy complicado a veces, o no es tan sencillo definir qué paciente es intolerante, de 1 a 1000 o 1 a 10.000, y sí que es cierto, hay una serie de factores de riesgo que el médico tratando a estos enfermos tiene que estar al tanto del tema: personas mayores, obviamente menos masa corporal, y ven ustedes aquí están en rojo, enfermos renales con diabetes, déficit de vitamina D, es decir, situaciones que son bastante comunes, obviamente, la enfermedad renal y la diabetes. Hay ya 2 estudios publicados 2014-2015 donde vienen a decir que estos anticuerpos son efectivos en pacientes estatina intolerantes, y solamente les pongo un estudio, el Odyssey, con datos que bajan el colesterol por encima del ezetimibe, como era de esperar, y que los efectos musculares son menores, pero sorprendentemente también ocurren problemas musculares en pacientes que toman, en este caso, Alirocumab, pero muy inferiores a ezetimibe y sobre todo a atorvastatina. Y también se acaba de publicar hace unas semanas con Evolucumab en el JAMA, indicando que son muy aceptables en pacientes con afectación muscular por estatinas, y claramente las 2 conclusiones son que reducen el LDL como era de esperar y tienen menos efectos adversos. Un tema que ha surgido en los últimos años y que quizá los médicos no están muy al tanto de esta complicación, que es sustancial, es las complicaciones de diabetes o prediabetes que pueden lugar estatinas a altas dosis. Este es un estudio realizado hace unos años en el grupo canadiense que se observa estudiar poblaciones y efectos de fármacos, cómo las estatinas poderosas tienen hasta un 12% de incremento en el riesgo de provocar diabetes de novo, y de hecho es un tema muy recurrente en la literatura médica. Este es un estudio que se hace incluso una guía, y viene a decir, señores, que incluso en pacientes con cierto riesgo de llamado prediabetes, hasta un 25% pueden aparecer diabetes en los próximos años. Por tanto, son un problema sustancial, mucho más que el dolor muscular. ¿Qué sabemos de efecto de los nuevos fármacos? En teoría, como luego mostraré, PCSK9 puede participar a nivel de la célula pancreática y de la insulina, pero hasta ahora no hay ningún efecto con Alirocumab cuando se mide la hemoglobina glicosilada o se mide la glucosa postprandial, ningún efecto, y esto ha sido también confirmado en un abstract, que el otro, Evolucumab, tampoco tiene una incidencia en diabetes, al menos en los estudios realizados con 78 semanas, que es por ahora la máxima duración.
Por tanto, las guías de la reunión del Grupo Europeo de Aterosclerosis y de Cardiología vienen a decir estas dos indicaciones que están recogidas en nuestro país, en pacientes que están con muy alto riesgo vascular y que tienen un LDL elevado a pesar de dosis máximas toleradas de estatinas, obviamente en combinación con ezetimibe, o aquellos pacientes con intolerancia a estatinas, aunque es cierto, este es un capítulo bastante elusivo. Muy brevemente, no voy a entrar obviamente en este detalle, no era mi misión. Aquí están las características de las 3 compañías y los 4 grandes trials que he mencionado, y lo único de decirles es el gran número de pacientes que he comentado, que parten de un LDL colesterol de más de 70 o un subgrupo del SPIRE-2 que tienen más de 100, y que se espera pues, que, como digo ya, en los próximos 2 años tengamos datos sustanciales sobre efectos clínicos. Un tema importante, dado que se ha hablado hoy de envejecimiento. Ya había una preocupación de hace más de 15 años, se publicaban varios artículos en Lancet y otras revistas de cierto impacto clínico, si realmente las estatinas, o mejor dicho, el descenso masivo del colesterol podía alterar la función cognitiva, pensando que el colesterol, como es lógico, es clave para la supervivencia celular, incluso para la composición de la membrana. Pues bien, es cierto, aunque se ha publicado muchísimo, les traigo simplemente una revisión reciente del Cochrane Library, en el cual viene a decir que en 2 trials de más de 26.000 participantes no parece que haya datos de trastornos cognitivos, pero tampoco parece que prevengan el declinar que alguien podía pensar que en otro contexto podía tener algún papel. Y lo que sí es cierto que con estos nuevos anticuerpos se ha empezado a comentar que algunos pacientes, y ahí están recogidos, incluso en randomized trials, que algunos tienen efectos no tan, pues estoy más torpe o realmente creo que tengo algún trastorno peculiar, y eso ha llevado a la FDA a decir, señores, de estos megatrials que están ustedes en marcha, hagan un subgrupo concreto para ver si hay trastornos cognitivos, y en este aspecto se ha diseñado el estudio Ebbinghaus, que pretende en este caso con evolucumab pues ver con estudios en un subgrupo de pacientes, cerca de 2.000 pacientes, un estudio muy cuidadoso con scores psicológicos para ver si realmente hay trastorno en una aproximación inicial, y los resultados se van a presentar en la American College Cardiology del próximo año. Ya para ir terminando, quería comentar algunos aspectos que han surgido que tiene alguna cierta implicación clínica para los que están aquí presentes. Esta proteína que está en sangre, que ahora veremos que se libera del hígado a la circulación, ¿es posible que tenga algún papel predictivo? Pues hay varios papers, varios trabajos, les traigo este publicado en el 2016, hace unas semanas, donde se observa que aquellos pacientes que tienen niveles más elevados de PCSK9 tienen una supervivencia inferior tanto en el hombre como en la mujer. Estos datos, sin embargo, pues, no han sido confirmados por todos los autores. Algunos piensan que es menos significativo, y de hecho en nuestro grupo, en la Fundación, se ha estudiado en cerca de 150 pacientes con diversos grados de función renal, y no se han encontrado diferencias significativas en pacientes con peor función renal o con teoría más riesgo cardiovascular. Por tanto, un tema de interés, pero que merece más estudios. Otro tema curioso, y que además complica el panorama que he mostrado, es que las estatinas ya se sabía desde el año 2005, en un trabajo del PNAS maravilloso, en que ya las estatinas incrementaban el PCSK9, y de hecho, le recuerdo brevemente, bajan el colesterol incrementa este factor de transcripción, el factor regulador de esteroles, que incrementa el receptor LDL y también PCSK9. Este es el elemento básico que se piensa, y ven ustedes aquí en un metaanálisis como los pacientes que tienen estatinas tienen un PCSK9 que está más elevado. Eso a su vez también puede pensar, el lado positivo es que realmente nos podemos encontrar que al tener un PCSK9 más elevado, en teoría van a ser más sensibles a anticuerpos anti-PCSK9. Por tanto, la combinación parece ser que mecanísticamente tiene un interés adicional. Un tema que está surgiendo bajo el punto de vista de acciones pleiotrópicas de PCSK9 y por tanto los anticuerpos, es que se está empezando a ver que PCSK9 es una proteína, una convertasa mucho más importante, aunque es crucial a nivel del hígado. Muy brevemente, como saben ustedes, PCSK9 se sintetiza en el hígado, prácticamente lo que circula en la circulación es casi todo exclusivo del hígado. Está en duda si el PCSK9 sintetizado incluso a nivel local puede tener un efecto sistémico. Este PCSK9 se une
al componente extracelular del receptor y tiene acciones que no voy a mencionar a nivel del hígado. Pero se está empezando a ver que muchos órganos tienen receptores para PCSK9, el mismo cerebro, implicando a esta proteína en neurogénesis, en apoptosis, incluso en Alzheimer se está empezando a implicar. En el intestino probablemente pueda regular la lipemia postprandial, en el pulmón, en el riñón, muy importante, es limitante del canal del sodio y podría tener un papel en la hipertensión, aunque los sujetos no tienen modificación de las tensiones, en el páncreas, en la diabetes, y muy importante, que ahora voy a comentar, en una diapositiva, en el papel endocrino y a su vez autocrino del PCSK9 a nivel vascular. Muy brevemente, ahí ya se está empezando a proporcionar información de que PCSK9 puede ser clave en la migración de la célula muscular lisa, que es clave en la formación de la placa. Se sabe, hay unos estudios muy bonitos sobre la sobreexpresión, es un tema que íbamos a empezar nosotros hace un par de años y ya justamente se publicó, cuando teníamos ya el diseño, un artículo sobre ese tema y obviamente se abandonó. Se sabe también que está expresado por macrófagos y que puede participar en el reclutamiento del monocito, tiene una cierta relación con el factor nuclear kappa B, que es clave en la regulación de la inflamación. Se sabe incluso que regula la inflamación a nivel del vaso y se sabe que los reactores deficientes tienen menos polarización neuronal. Y luego todos aquellos factores que participan en la génesis de la aterosclerosis son capaces de estimular PCSK9 a través del DNA mitocondrial dañado, de factores de oxidación, y también modifica el receptor de las LDL oxidadas y podría participar también en la supervivencia celular y apoptosis. Ya estoy terminando. Brevemente, un tema curioso que está surgiendo es cuál va a ser, independiente de los estudios clínicos, el efecto de los PCSK9 sobre la composición de la placa y la luz. Este es el resumen que está publicado de las estatinas, que la luz pero no es similar, baja el core lipídico y paradójicamente las estatinas, aunque son 2 o 3 publicaciones sustanciales, pues paradójicamente aumenta la calcificación vascular, ¿no? Y ahí queda la duda si realmente estos fármacos podrían tener un efecto, un tema que estamos pensando si vamos a abordar próximamente. Se sabe que el alirocumab baja la morfología y baja el calcio en la placa. En un trabajo publicado en la Fundación con otros grupos se ha observado que hay una cierta relación clínica entre niveles PCSK9 y la calcificación coronaria, y el estudio definitivo que se va a presentar en la AJA dentro de unas semanas es el estudio Glagov con evolucumab, donde de forma breve se espera que tenga un efecto, si es cierto los efectos que tiene hipolipemiantes, que sea mucho más positivo sobre la composición de la placa, y habrá que ver también cuál es el componente de calcificación de la placa ateromatosa. Y ya, perdón, para terminar, ¿qué puede ocurrir? Uno puede aventurarse a cuál van a ser los efectos clínicos en los eventos mayores de estos fármacos. Evidentemente, ya he comentado que tenemos datos preliminares de la literatura donde puede tener un cierto atractivo, y uno podría pensar que si es cierto, esta es la historia de Cetimib, que recupera un 12%, 15% sobre estatinas, son los estudios de estatinas con la reducción del colesterol y la bajada del riesgo, y si es cierto que estos fármacos ya confirman los datos previos que tienen descensos marcadísimos del colesterol, pues esperemos que puedan tener una reducción significativa. Y ya para terminar, brevemente para los más jóvenes las conclusiones, los anti-PCSK9 añadidos a estatinas provocan descensos muy llamativos del colesterol y también del LPA. En los estudios muestrales e iniciales parece que disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares, obviamente son datos preliminares. De nuevo, hay una paradoja: ¿cómo es posible que niveles tan bajos, y hay ya toda una parafernalia de datos del hombre cazador, de los niños, etcétera, como niveles bajos no tienen ningún problema sobre la supervivencia celular y humana? Y los estudios clínicos que se tendrán ya a partir de 2017 que he mencionado, y de nuevo a los investigadores que estén conectando la clínica y aspectos más básicos, PCSK9 está emergiendo como un papel, como una proteína probablemente clave en la función de muchos órganos. Gracias por la atención. Muchas gracias, Jesús. Por favor, Rafael, podéis subir un momento. Digo un momento porque no tenemos mucho tiempo, pero no me gustaría terminar la sesión sin la intervención de la audiencia. ¿Alguna pregunta, comentario?
tal vez una de las soluciones, ahí hay una pregunta, pero que acortamos la discusión y abordáis en el café directamente a los speakers, que es una forma más fácil de resolver esto. Pero hay una pregunta ahí. Sí, por favor. Una pregunta sustancial y muy inteligente. Sí que es cierto que se han observado pacientes con hiperlipidemias familiares deficientes de LDL, que es eficiente el tratamiento con alirocumab o con evolocumab. O sea, que no hay diferencia en ese tema. De hecho, es una de las indicaciones, son los pacientes heterocigotos familiares. Bueno, pues como ha dicho el profesor Fernández Cruz, vamos a continuar el coloquio en el café. Muchas gracias a los ponentes por su brillante intervención y a la audiencia por su atención. Muchas gracias.